¿Alguna vez te has preguntado por qué, tras un profundo despertar espiritual, toda tu motivación parece desvanecerse? Donde antes había urgencia, metas y deseo de lograr, ahora hay silencio. No es depresión, no es apatía, es el colapso de todo lo que alguna vez sostuvo tu identidad. La deconstrucción de las viejas motivaciones no es el fin, es el comienzo de tu verdadero yo. Según Jacobo Greenberg, cuando te liberas de los patrones que moldearon tu percepción, tu campo neuronal entra en un estado de reinicio. Tu vida externa se ralentiza porque una nueva vibración comienza a surgir dentro de ti. Este video es para cualquiera que haya sentido ese vacío y pensado que algo estaba mal. Nada está mal. Este silencio es fértil y dentro de él, una nueva verdad comienza a susurrar. Si ya has pasado por este proceso o lo estás viviendo ahora, comenta abajo. Confío en el silencio. Me está reorganizando. Este es tu portal vibracional y ahora lo cruzaremos juntos. Pocos científicos se han atrevido a sumergirse tan profundamente en los misterios de la conciencia como Jacobo Greenberg, psicólogo, neurofisiólogo e incansable investigador. Greenberg dedicó su vida a entender cómo la mente humana interactúa con la realidad y, más profundamente, cómo la crea. Su teoría de la sinergia destroza la visión tradicional de que el mundo es fijo e independiente de nosotros. Para Greenberg, lo que llamamos realidad es en realidad una proyección de nuestro campo neuronal, un sistema vibracional moldeado por nuestras creencias, experiencias y patrones inconscientes. Cuando esos patrones se rompen, lo que queda es el vacío, un silencio interior que muchos confunden con una pérdida de propósito, pero que en realidad es una etapa sagrada. Describe esta ruptura como un colapso de las redes perceptuales, una deconstrucción necesaria para que nuevas configuraciones de la conciencia puedan surgir. Al unir ciencia, espiritualidad y tradición chamánica, Greenberg reveló que el vacío interior sentido tras el despertar no es un error, es una transición. Y es precisamente en ese espacio de silencio y aparente estancamiento donde nace la posibilidad más poderosa, la reorganización consciente de la realidad. Entender este proceso es comprender la verdadera naturaleza de la motivación, no como deseo, sino como una expresión auténtica del yo. Antes del despertar espiritual, la motivación que impulsa nuestras acciones suele ser alabada como una virtud. Querer ganar, buscar resultados, impresionar a otros, construir un nombre, lograr reconocimiento. Pero, ¿y si todo eso es solo la maquinaria del ego? ¿Y si, en lugar de representar libre albedrío o fuerza de voluntad, esa motivación es meramente el reflejo de un condicionamiento inconsciente que opera silenciosamente bajo la superficie de la mente? Esto es exactamente lo que Jacobo Greenberg propuso en su teoría de la sinergia. La realidad que percibimos, incluidos nuestros deseos, es el resultado de la configuración de un campo neuronal moldeado por experiencias, creencias e imágenes internalizadas a lo largo de nuestras vidas. La motivación tradicional no surge de la esencia, sino de la persona, la máscara social que aprendemos a usar para sobrevivir en el mundo. Desde la infancia, aprendemos que somos valiosos cuando producimos, complacemos y destacamos. Así, el querer se convierte en una herramienta de supervivencia psíquica. Queremos ser alguien, lograr algo, llegar a algún lugar, no porque represente nuestra verdad interior, sino porque inconscientemente intentamos escapar de la sensación de insuficiencia que se nos inculcó. La motivación, entonces, no es pura. Está cargada de miedo, el deseo de aceptación y la urgencia de huir del dolor. Greenberg veía este proceso como una distorsión perceptual, causada por un campo neuronal rígidamente estructurado. En otras palabras, lo que percibimos como real es solo una selección limitada de posibilidades, filtrada por patrones que repetimos compulsivamente. Cuando alguien dice, soy una persona motivada, a menudo significa, estoy impulsado por un guión mental que nunca he cuestionado. El peligro es que cada acción se convierte en una reacción, no a la vida presente.
sino a la vieja historia que aún resuena en el inconsciente. Por eso, el despertar espiritual tiene el efecto paradójico de destruir la motivación. No porque la vida pierda sentido, sino porque los viejos significados revelan su falsedad. Lo que antes parecía importante, escalar la escalera profesional, impresionar a otros, acumular, ganar, comienza a desintegrarse. Surge una profunda incomodidad, porque el combustible que impulsaba el movimiento desaparece. Pero esta crisis no es un error. Es la primera señal de que el campo neuronal ha comenzado a fracturarse. El impulso de perseguir no se desvaneció porque algo salió mal. Cesó porque la mente dejó de creer en las imágenes que lo alimentaban. Este es el primer etapa de la transformación. Reconocer que la motivación era una ilusión funcional, una fuerza poderosa, sí, pero que servía a un ego que ahora comienza a disolverse. El buscador espiritual entonces se encuentra frente al espejo de su propia mente y se da cuenta. Lo que me movía, en realidad, me mantenía atrapado. Y es en ese punto, cuando todo parece detenerse, que algo silencioso comienza a surgir. Pero para escucharlo, debes atravesar el vacío. Cuando la motivación tradicional se disuelve, la paz no surge inmediatamente. En su lugar, hay un vacío. Un silencio interior se instala, como si todos los sonidos se hubieran absorbido hacia adentro. Nada parece urgente, nada parece necesario. Y es en ese momento cuando muchos se asustan. ¿He perdido mi propósito? ¿Estoy deprimido? ¿Algo salió mal? Estas son preguntas comunes de quienes cruzan esta zona liminal. Sin embargo, según la visión sinérgica de Greenberg, este estado es uno de los momentos más potentes en el viaje espiritual. El vacío, como se le llama, es el espacio entre mundos, un intervalo donde lo viejo ha colapsado y lo nuevo aún no se ha formado. En el lenguaje de la teoría de la sinergia, este estado representa el colapso de las redes perceptuales. El campo neuronal, que alguna vez operó como un filtro automático de la realidad, entra en suspensión. La estructura vibracional que sostenía la identidad, los deseos e incluso la forma en que se percibía el mundo pierde su cohesión. El resultado no es una iluminación inmediata, sino una especie de desorientación cósmica. Es como flotar en la oscuridad, sin suelo, sin dirección, sin yo. Pero lo que parece inercia es en realidad una pausa sagrada. El silencio que se asienta no es una ausencia de vida, sino una vida tan sutil y profunda, que aún no podemos escucharla con nuestros oídos habituales. El vacío no es un agujero que debe llenarse, es un campo fértil que espera una nueva siembra. Y aquí es donde muchos se pierden. Confunden este vacío con fracaso, creen que han retrocedido e intentan volver a las viejas motivaciones. Regresan al ajetreo, a la persecución de metas y a la aceleración, intentando restaurar el ritmo anterior. Pero lo que debe suceder es lo opuesto: permanecer en el vacío. Greenberg advirtió que este colapso perceptual es necesario para que el campo neuronal se reorganice en una nueva frecuencia. Es como reiniciar un sistema. No se trata de arreglar algo roto, sino de permitir la disolución para que algo sin precedentes pueda surgir. Y en esta fase, un gesto simple tiene poder: nombrar el vacío, decir la palabra, reconocerlo, aceptarlo. Cuando el buscador dice, «estoy en el vacío», saca a la luz lo que era confusión. La conciencia comienza a iluminar el espacio, y el campo neuronal, liberado de las ataduras del patrón anterior, comienza a buscar una nueva organización. Este es el portal. El silencio que alguna vez parecía aterrador, se revela como un pasaje, y quien tiene el coraje de atravesarlo con presencia, sin apresurarse a salir, comienza a notar algo sutil. Un nuevo pulso comienza a vibrar, aún débil, aún tímido, pero auténtico. Y es este pulso el que señala el camino hacia la siguiente etapa. Llega un momento en el camino espiritual cuando la vieja identidad comienza a desmoronarse. El buscador, ya sin la motivación anterior y sumergido en el silencio del vacío, siente como si algo estuviera muriendo dentro de él. Y en efecto, así es. No es el cuerpo,
No es la mente racional, es la estructura psicológica que sostenía el sentido de ser alguien. Es la muerte del yo condicionado, aquel que se alimentaba de expectativas, creencias heredadas, viejos dolores y la necesidad de aprobación. Este colapso interior es lo que podríamos llamar muerte psicológica, un proceso profundo, silencioso y necesario. Jacobo Greenberg entendió esta fase como la disolución de una configuración vibracional específica del campo neuronal. Todo lo que daba forma a la autopercepción comienza a perder consistencia. Los pensamientos ya no convencen, las viejas certezas se vuelven frágiles y, lo más difícil, las emociones pierden su previsibilidad. El buscador ya no siente ira con la misma intensidad, ni alegría con la misma exuberancia. Todo parece suspendido, como atrapado en el tiempo. Es un duelo silencioso, un luto por la versión de uno mismo que está desapareciendo. Por limitante que fuera esa identidad, ofrecía seguridad, organizaba la vida, proporcionaba dirección, aunque estuviera basada en ilusiones. Y ahora, sin ella, uno se encuentra ante el abismo de su propia existencia. Es en este punto donde muchos se rinden. La incomodidad es real. La sensación de pérdida, confusión y no pertenencia se instala. Pero este es el punto de inflexión preciso de la transformación. Greenberg diría que es cuando la conciencia finalmente se desprende de los patrones vibracionales que la encarcelaban y comienza a vagar en un espacio de pura potencialidad. Esta fase a menudo se confunde con una crisis existencial, depresión o agotamiento, y en algunos casos, incluso puede manifestarse físicamente como fatiga profunda, insomnio o letargo. Pero lo que está ocurriendo no es un colapso, es una transición. Lo viejo está muriendo y lo nuevo aún no ha nacido. Así como la oruga debe disolverse completamente dentro del capullo antes de convertirse en mariposa, el buscador debe permitir esta disolución sin resistencia. El secreto aquí no es acelerar, no es intentar volver a lo que era, es rendirse. La rendición es la clave que permite al campo neuronal comenzar su reorganización. Cuando el buscador acepta la muerte psicológica, algo profundo comienza a alinearse. Un nuevo centro empieza a surgir. Aún no tiene nombre ni imagen, pero tiene vibración. Un pulso suave, una intuición sutil, una sensación de verdad que no viene de la mente, sino de otro lugar, el lugar donde el yo comienza a nacer. Este es el cruce. Y para aquellos que no apartan la mirada del vacío, lo que emerge del otro lado no es una nueva máscara, sino la presencia genuina de lo que siempre estuvo allí, esperando que el silencio lo revelara. Tras el colapso del yo condicionado y el cruce de la muerte psicológica, el buscador se encuentra ante una nueva posibilidad: co-crear la realidad desde un nuevo centro, no el ego, sino el yo emergente. Aquí, la teoría de la sinergia de Greenberg ofrece una de sus contribuciones más revolucionarias. La idea de que la realidad no es algo fijo, sino un fenómeno plástico y mutable, construido por el campo neuronal, que puede ser conscientemente reorganizado. Este campo funciona como una red vibracional que selecciona, interpreta y manifiesta lo que llamamos el mundo externo. Hasta entonces, operaba automáticamente, reproduciendo patrones heredados y reforzando las mismas experiencias. Pero cuando el campo entra en suspensión, como ocurre tras el colapso perceptual, se vuelve receptivo a nuevas configuraciones de frecuencia. Es en este punto cuando el buscador, ahora más despierto, puede elegir intencionalmente qué patrones instalar. Esta cocreación no es un esfuerzo mental, sino una actitud vibracional. El primer paso es darse cuenta de que la realidad no responde a lo que se desea intelectualmente, sino a lo que se emana vibracionalmente. Por lo tanto, antes de intentar manifestar algo, es necesario alinearse con ello. Esto requiere sinceridad y presencia. Puedes decir que quieres paz, pero si tu vibración interna aún carga con ansiedad, miedo o urgencia, el campo neuronal seguirá reflejando esas emociones no expresadas.
La reorganización comienza en el cuerpo y la respiración. La respiración profunda, permitir el silencio, habitar el presente presente. Estos son las claves fundamentales. Son fundamentales. El buscador debe aprender a sentir antes de actuar, a silenciar antes de que decidir decida, a reaccionar antes de reaccionar. Esta pausa consciente abre espacio para que una nueva frecuencia comience a asentarse, y con ella, una nueva narrativa comienza a formarse. Una narrativa más suave, más coherente con la verdad interna y menos rehén de los viejos guiones sociales. Una práctica poderosa en este proceso es la visualización vibracional. No se trata de imaginar escenas externas, sino de cultivar el sentimiento del estado interno deseado. Si la intención es co-crear una realidad con más ligereza, debes sentir ahora qué es ser ligero. Greenberg decía, la percepción moldea la realidad, pero la percepción nace de la vibración de la vibración. Por lo tanto, cambiar la vibración es cambiar el fundamento sobre el cual el mundo se organiza ante ti. Otra herramienta es la declaración consciente de intención. Las palabras son portadoras de frecuencia, y cuando se pronuncian con presencia y emoción, se convierten en comandos para el campo neuronal. La frase, elijo vivir con autenticidad y conexión, puede parecer simple, pero si se repite diariamente en el estado mental correcto, tiene el poder de reestructurar todo el campo perceptual del individuo. La reorganización no es magia, pero no es lenta tampoco. No es lenta either. Cuando la conciencia se alinea con la frecuencia correcta, el campo responde. Es en este punto donde la motivación reaparece, no como prisa, sino como coherencia. El deseo de actuar surge no de la carencia, sino de la plenitud. La vida comienza a moverse no por necesidad, sino por un propósito silencioso. Cuando el campo neuronal es reorganizado por la conciencia, un fenómeno sutil pero profundamente transformador comienza a ocurrir. La motivación regresa, pero de una manera completamente diferente. Ya no llega como un grito, una exigencia o la necesidad de probar algo al mundo. Regresa como un pulso interno silencioso, un respiro constante que no insiste en la prisa, pero invita a la acción con presencia. Greenberg vería esto como la emergencia de una nueva frecuencia dentro del campo neuronal. Una vibración auténtica, libre de distorsiones del ego, que guía el comportamiento del individuo. Esta nueva motivación no se basa en metas externas, sino en coherencia interna. No es una carrera, es un flujo. La persona impulsada por este nuevo pulso no se mueve para lograr algo, sino porque el movimiento en sí mismo está alineado con su verdad. Es como una planta que crece hacia el sol. No busca la luz, simplemente se expresa de acuerdo con lo que ya es. Aquí desaparece la urgencia performativa. Ya no hay tengo que hacer, debo llegar ahí, debo conquistar. En cambio, hay una escucha interior constante. El individuo comienza a reconocer cuando el cuerpo y el alma dicen sí y cuando dicen no. Las elecciones se vuelven más conscientes, más intuitivas, más fáciles, sin esfuerzo. El hacer deja de ser compulsión y se transforma en una expresión natural del ser. Esta transformación de la motivación también altera la relación con el tiempo. El futuro deja de ser una promesa o una amenaza. El pasado pierde su peso de identidad y el presente se convierte en el único lugar donde la vida realmente ocurre. En este estado, el movimiento es puro pero no apresurado, intencional pero no rígido, espontáneo pero no impulsivo. Se trata de actuar con sabiduría y sensibilidad, sabiendo cuál es el momento adecuado para moverse y también el momento adecuado para permanecer en silencio. La motivación ya no necesita ser alimentada por lemas pegajosos, metas extremas o miedo al fracaso. Brota del surgimiento de la alineación vibracional entre el yo y el campo circundante. La persona siente con claridad que lo que hace tiene valor, no porque será reconocido por otros, sino porque lleva verdad. Y la verdad, por sí misma, es suficiente. Así es como la vida comienza a transformarse desde adentro hacia afuera. El trabajo adquiere un nuevo significado.
Las relaciones se vuelven más ligeras. Los desafíos aún existen, pero se enfrentan con un estado interno diferente. La motivación ha dejado de ser una herramienta de supervivencia y se ha convertido en una respuesta natural a la vibración del ser en armonía con el todo. Así, el ciclo se cierra y comienza de nuevo. El ciclo de la muerte psicológica da paso al nacimiento del yo. El vacío se revela como fértil, y la acción, por fin, se convierte en oración. Si has leído hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo para florecer. Tal vez estás atravesando el vacío ahora mismo, instante ahora, sintiendo la pérdida de antiguas motivaciones, cuestionando lo que alguna vez parecía cierto. No huyas de él. Permítete habitar este silencio con valentía. Es precisamente en él donde la verdad comienza a susurrar. La reorganización de tu campo neuronal ya está en marcha, y el siguiente paso es simple, pero poderoso. Elige, a partir de hoy, actuar solo cuando sientas que hay verdad en el movimiento, incluso si son acciones pequeñas, incluso si nadie las ve. Este es el nuevo camino. No actuar por obligación, sino por coherencia. No por urgencia, sino por vibración. Practica el silencio. Escucha tu pulso interior. Nombra tu vacío. Honra este espacio como el útero donde tu verdadero yo está naciendo. Si este mensaje te tocó, comparte en los comentarios. Mi nueva motivación es vivir en la verdad. Esta frase es un ancla vibracional y cada vez que se pronuncia, se vuelve más real. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que apoye tu transformación. Estamos juntos en este camino. El silencio te ha traído hasta aquí. Ahora deja que la verdad guíe tus próximos pasos.